y bienvenidos al cuarto programa de la tercera temporada de En Busca de la Libertad. Hoy por fin, y digo por fin porque me lo habéis preguntado varias veces en redes, vamos a hablar de Bitcoin, vamos a hablar de blockchain, de criptomonedas, del sistema financiero actual, de qué son las CBDCs y qué riesgos tienen para la privacidad de los usuarios. También vamos a hablar de cuál es el precio objetivo de Bitcoin y de si Ethereum puede o no superar al Bitcoin. De todo ello vamos a hablar de la mano de un experto como Gael Sánchez Smith, que es autor del libro Bitcoin lo cambia todo y que además acaba de lanzar al mercado la plataforma Alpha Bitcoin, que va encaminada a la formación e información del mercado de las criptomonedas. Así que bueno, yo os recuerdo que os podéis suscribir al canal y si os ha gustado esta entrevista, le deis like y nos sigáis en las distintas redes sociales. Bueno, pues como os comentaba en la introducción, hoy tenemos con nosotros a Gael Sánchez Smith, que es autor del libro Bitcoin lo cambia todo y cofundador de una plataforma que acaba de nacer y que viene para dar un nuevo soporte formativo a quienes quieran acercarse al mundo del Bitcoin, de blockchain y de este nuevo sistema financiero como es Alpha Bitcoin. Gael, bienvenido, lo primero, y lo segundo, cuéntanos un poco de qué se trata esta plataforma. Pues primero de todo, muchísimas gracias por la invitación, Patricia. La verdad que un gusto estar aquí y conversar de Bitcoin. Además, creo que vamos a tratar temas muy actuales y algunos de ellos incluso igual un tanto polémicos, así que con muchas ganas. Y sobre Alpha Bitcoin, eh, efectivamente, ha nacido hace poco la plataforma, la he creado junto a Juan Pablo Mejía, mi socio, y básicamente los dos llevamos bastante tiempo en todo lo que es el mundo de Bitcoin, conjuntamente más de 10 años. También somos profesores en universidades en Europa como la Pompeu Fabra, yo trabajo en el Instituto de Empresa. Entonces, nos hemos dado cuenta de que hay dos grandes problemas. Por una parte, hay un desconocimiento, mucha desinformación en torno a Bitcoin y criptos que dificulta pues, llegar a entender a veces lo más básico. Y ese es el primer pilar de nuestra propuesta de valor. Y el segundo es una serie de herramientas para poder analizar el mercado y tomar decisiones, estrategias de inversión de forma más informada y esperamos pues, que mejor, con eficacia, ¿no? Al final, yo llevo más de 12 años ya invirtiendo en mercados financieros, tanto tradicionales como Bitcoin. He trabajado como trader en Reino Unido, en una empresa de prop trading con renta fija. Entonces, tengo un largo recorrido de experiencia operando en los mercados financieros. Realmente, la inversión es mi principal fuente de ingresos. Y bueno, Alpha Bitcoin nace un poco con esos dos objetivos, tanto del lado de la formación como del lado de estas herramientas. Y lo que hemos creado es pues, una plataforma que es una zona premium, donde hay una membresía que se puede pagar mensualmente o anualmente, y eso da acceso pues, a estas herramientas que te comento. Los indicadores, los portafolios, también tenemos clases, masterclasses con invitados, hacemos vídeo live para los usuarios premium. Está teniendo muy buena acogida, muy buen feedback de la gente que está haciendo unas masterclasses, la gente que está probando los indicadores. Justo esta semana vamos a lanzar un vídeo presentando formalmente el indicador de referencia, el BTC Risk, que te da el nivel de riesgo en el mercado de Bitcoin en todo momento. Y como te puedes imaginar, pues es algo bastante valioso porque pues la volatilidad de Bitcoin es brutal, es salvaje, no perdona a nadie, lo hemos visto en los últimos 2 o 3 años, lo llevamos viendo desde que nació. Y ya sé que una de las preguntas que vamos a tratar es esa volatilidad, si se va a mantener o si no, pero mientras se mantenga, nosotros tenemos estas herramientas que pensamos que dan muchísimo valor a la hora de analizar el mercado. Son únicas, son exclusivas, las hemos desarrollado nosotros in-house, es el resultado de años de estudiar el mercado. Y bueno, ya están disponibles para todos, así que el que quiera saber más, que entre en alphabitcoin.io en la página web y ahí pueden encontrar toda la información. Yo supongo que los que lleguen a Alpha Bitcoin será gente que ya tiene un cierto conocimiento, apetito, algo, se ha informado acerca del mundo de las criptomonedas, pero yo lo que quiero sobre todo hacer en este programa y sobre todo de la mano contigo, que lo conoces casi mejor que nadie, eres todo un experto en el mundo Bitcoin y criptomonedas, es dar ese carácter formativo, quitar todos esos prejuicios que tiene mucha gente que se acerca a este mundo, explicar un poco y hacerlo con un carácter didáctico. Así que la primera pregunta que te quiero hacer, Gael, es para quien no tenga ni idea de qué es Bitcoin, simplemente la haya oído por ahí en la televisión o escuche, que sube mucho, baja, tal, no sé ¿qué es Bitcoin? Sí, sí, yo creo que es la primera pregunta que tenemos que hacernos. Y Bitcoin, yo te diría que es una innovación monetaria.
Es una innovación que lo que pretende es ofrecer una alternativa al sistema monetario vigente. Y la siguiente pregunta natural es, oye, pero ¿por qué necesitamos una alternativa? Y igual hace unos años la gente, cuando no teníamos inflación y parecía que las cosas no iban tan mal, pues mucha gente no se hacía esa pregunta, ¿no? Pero yo creo que cada vez somos más los que nos la formulamos, ¿no? Vemos problemas como la inflación, ¿no? Que llegó a estar al 9% en España. Y eso nos señala que igual el sistema monetario bajo el que vivimos tiene algunos problemas. Entonces, ese es el punto de partida. Bitcoin ofrece una alternativa a lo que hay porque se piensa, el creador piensa, Satoshi Nakamoto es el nombre que él emplea, es un seudónimo que adopta. No sabemos hasta el día de hoy quién es la persona que está detrás o el grupo de Sí, personas. Es uno de los misterios casi de la, del de la folclore, humanidad. de Bitcoin. Sí, sí, y no es relevante en realidad. La tecnología existe, lleva operando de forma eficaz 13 años y se crea como esta alternativa. Entonces, como digo, lo primero yo creo que es importante es que entendamos cuáles son los problemas con el sistema vigente y entonces podremos valorar si Bitcoin nos solventa o si no. Y cada uno yo creo que tiene que hacer este ejercicio. Entonces, ¿cuáles son los problemas con el sistema vigente que nos señala el creador? Pues nos señala uno en concreto, y es que depende de la confianza en el emisor. Esto tampoco hay que ser un experto en política monetaria. Sabemos, yo creo que casi todos, que bajo el sistema actual, el dinero fiat, el banquero central decide cuánto dinero se crea, en qué condiciones, eh, manipula los tipos de interés, hace compras de activos como el quantitative easing. Entonces, la creación de dinero está bajo el mando de un grupo de personas que son los banqueros centrales que deciden cuándo lo crean. Entonces, hay un elemento de confianza que Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin, nos dice que se ha quebrantado o esa confianza ha sido abusada históricamente. Y podemos pensar en casos como el de Venezuela, el de Argentina, el de Líbano hace poco. Todas las inflaciones, España tenía inflaciones súper altas antes de entrar al euro, ¿no? Eh, bueno, de lo que podemos leer, yo de hablar con mi padre, mi abuelo, lo típico que te decía, cuando iba al cine, pues costaba ir al cine X y Claro. ahora costaba 10 veces más. O sea, la inflación es algo que parece que es inherente al dinero fiat. Y Nakamoto, el creador de Bitcoin, nos dice, mire, esta confianza está siendo abusada. Ya sea porque está siendo abusada o por incompetencia del gestor, porque uno podría decir, bueno, es que Maduro es un incompetente, vale, Satoshi también te lo compra. Te dice, ya sea por incompetencia de quien lo gestiona o por corrupción, siempre se acaba corrompiendo y damnifica a la gente. Entonces nos dice, como este problema de confianza existe, yo he creado una alternativa que no depende de la confianza en un humano, en un tercero. En vez de haber un grupo de personas, que son los banqueros centrales, gestionando Bitcoin, hay un software autónomo que nadie controla. Y así Satoshi nos dice, mire, no confíen en los banqueros centrales porque nos han demostrado por activa y por pasiva, y nos siguen demostrando que erran y que se corrompen. Confíen en este sistema que está construido en base a algoritmos, principios matemáticos, criptográficos, que no se puede corromper. O sea, tú una integral o una derivada, da igual el dinero que tengas, lo popular que seas, tú no puedes cambiar el resultado que te da. Y lo mismo con una función criptográfica que básicamente es sobre lo que se sustenta Bitcoin. Entonces, la idea es, no confiemos en las personas porque se corrompen y erran, confiemos en un software porque las matemáticas y la criptografía siempre nos dan el mismo resultado y no se pueden subordinar a los intereses de una u otra persona. Eh, eh, Como punto de partida, yo lo explico así, en base a este problema de la confianza que creo que Bitcoin solventa en el ámbito de la moneda. Sí, a mí lo que me parece que es como, bueno, realmente es una moneda digital que tiene todo el sistema que comentas detrás. Aparte, como bien mencionabas, el sistema financiero es inflacionista, porque es verdad que creo que en España, desde que entramos en el euro, la inflación acumulada ha sido de un torno creo que al 50% desde principios de siglo. Y Bitcoin es lo contrario, es un sistema deflacionista. Esto quiere decir que tú poses el Bitcoin que tú posees normalmente va a valer más a largo plazo porque existe lo que unidades limitadas, ¿no? Cuando se minen, creo que es 21 millones de Bitcoin, Sí, queda muchos años todavía para que se minen todos, pero cuando se llega allí ya no hay más Bitcoin, ¿no? Ya no hay posibilidad ni porque para que hubiera más Bitcoin tendría, si no me equivoco yo, si no corrígeme, si no hay sí. consenso en la red de más del 50%, no se podrían crear más Bitcoin, pero llegar a ese consenso del 50% es prácticamente imposible, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que aquí ya entramos un poco. Para mí, el problema que solventas es el de la confianza y ya entramos a cuáles son los atributos de Bitcoin, ¿no? O sea, y son dos. Eh, Al final es, por una parte, que tiene esta oferta limitada, esta oferta predefinida. En el dinero fiat, el banquero central decide cuánto dinero se crea. En Bitcoin no. El código, en el propio software, está predefinido un límite de 21 millones de monedas que se alcanzará en el año aproximadamente 2140 y a partir de ese momento no se crearán más. Ese es el primer gran atributo de Bitcoin que lo diferencia del sistema actual. Y el segundo es que es absolutamente universal y resistente a la censura. O sea, cualquier persona puede transaccionar. Esas 21 millones de unidades que van a existir en algún momento en el año 2140 se pueden mover sin ningún tipo de restricción. No es como el dinero actual, ¿no? Que tu banco, oye, te puede bloquear una transferencia, un banco central puede bloquear incluso las reservas de otro que tiene alguna gente. Lo vimos cuando Rusia invadió Ucrania, Estados Unidos congeló las reservas, los dólares del Banco Central ruso. O sea, estas cosas con Bitcoin no se pueden hacer porque no hay nadie que tome decisiones de Claro. manera arbitraria. Lo que hay es el software. Entonces, ese software no se puede cambiar unilateralmente. Se puede llegar a cambiar por un mecanismo de consenso que básicamente, o sea, más que el 50 más que una mayoría de más del 50%, que sería algo como democrático, no, es aún menos democrático, más difícil de cambiar que eso. O sea, básicamente Bitcoin nos dice, cada nodo o cada persona que ejecuta el software puede decidir qué versión del software ejecuta. Entonces, ahora mismo, Bitcoin, como digo, en vez de tener un software centralizado, como es un banco central, que una persona gestiona, el software de Bitcoin está repartido por miles de ordenadores por todo el mundo. Y todos llevan la misma versión. Entonces, no se puede censurar, pues porque no puedes ir y cerrar cada ordenador. Además, es que van saliendo más, entonces es algo que no se puede censurar. Y piensa que si uno de los ordenadores, para hablar de forma coloquial, ¿no? Si uno, por no emplear términos como nodos, vamos a pensar en computadoras, ordenadores. Si uno de ellos dice, yo voy a ampliar la oferta de Bitcoin, para darme a mí más bitcoins. O llega alguien en Venezuela, Maduro, digan, expropiese ese ordenador de Bitcoin, voy a crear nuevos bitcoins para dar una renta básica universal a todo venezolano. ¿Qué pasa? Se le excluye de la red. O sea, como está rompiendo una norma, queda automáticamente excluido, es invisible. Entonces, todos los miembros de la red tienen las mismas normas, como el límite de 21 millones y como la resistencia a la censura. ¿Qué ocurre? Claro, si todos los ordenadores de la red se ponen de acuerdo en cambiarlo, pues el software también cambiaría. Pero creo que ocurre que en realidad lo que se piensa o el principio bajo el que se diseña Bitcoin, aquí hay una cuestión de incentivos, es que no hay un incentivo para crear nuevas monedas. O sea, al final el límite nos beneficia a todo el mundo porque hace que Bitcoin sea valioso. Si tú empiezas a crear nuevos Bitcoins, Claro. lo estás devaluando. Entonces, la idea es que el propio incentivo de las personas que operan la red de Bitcoin es a mantener el sistema estable como está eh, para, para no perjudicarse a sí mismas. Sí. También quería preguntarte por otro de los beneficios que tiene Bitcoin. Luego iremos a los handicap, ¿no? Y a lo que puede hacer crear más dudas. Pero aparte de lo que has mencionado, de esta, digamos, poca manipulación que se puede hacer sobre el sistema, a diferencia de lo que hacen los bancos centrales, que, oye, por ejemplo, quiebra un banco, como va a pasar en Estados Unidos, y sale la FED a inyectar dinero. Entonces, obviamente el dólar es mucho más manipulable en cuanto a valor y a cuanto a la cantidad que hay en el mercado. Aparte de todo lo que has mencionado, Bitcoin para mí también tiene otros beneficios muy importantes, que es la rapidez y el ahorro de los costes, porque las transferencias bancarias, por ejemplo, a día de hoy, cuando haces una transferencia internacional, tardan días en ejecutarse. El sistema bancario, lo que hay por detrás del sistema bancario todavía sigue siendo casi, bueno, no, casi no, del siglo pasado. Son unas normas que son muy antiguas todavía, tienen que ir por tienen que pasar el control del Banco Central, tienen que ir a los libros de contabilidad. Bitcoin esto todo lo sustituye. ¿Qué nos puedes contar si nos puedes dar un ejemplo de lo que estoy comentando, de esta rapidez, y si crees que este es uno de los principales beneficios, sobre todo a nivel usuario, ¿no? Porque haces una transferencia mucho más barata y encima mucho más rápida.
sea, sí, me gusta mucho la pregunta. Hay varios puntos, ¿no? Por una parte, el sistema actual es verdad que está construido sobre una infraestructura muy antigua, son a menudo todavía mainframes, sistemas COBOL, que fueron heredados hace, yo qué sé, 60, 70 años. Además, tienen que mantener todo el histórico de cuentas corrientes por temas normativos de décadas atrás. Yo esto lo sé porque trabajé para una multinacional de software y nos dedicábamos precisamente a modernizar sistemas bancarios, cores bancarios y sistemas de préstamos, cuentas corrientes. Entonces, conozco no te diría que en profundidad, pero bueno, sé que realmente el banco tiene unos sistemas legados que tienen que hacer transacciones en batch al final del día, para nada es algo rápido, ¿no? Entonces, Bitcoin, en cambio, como dices, es muy fácil de transportar. Sin embargo, hay que hacer un par de apuntes. O sea, Bitcoin, realmente, para conseguir la descentralización, está bastante limitado en la cantidad de operaciones que puede procesar en la capa base. Y esto es así porque la descentralización es muy costosa de conseguir. O sea, hacer un sistema descentralizado, esto en teoría de sistemas distribuidos en informática, pues siempre se ha sabido que un sistema centralizado es mucho más eficiente. Entonces, si tienes un servidor centralizado, como un Amazon Web Services, tú puedes ejecutar una cantidad de procesos enormes, mientras que un sistema descentralizado añade ineficiencia. Y recordemos lo que he dicho al principio, Bitcoin está repartido por miles de ordenadores por todo el mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Que tiene que realmente, si Bitcoin se hubiese creado con muchísimas transacciones, estos ordenadores se llenarían de un histórico de transacciones y sería muy difícil mantener la descentralización. Nos llevaría, al final acabaríamos en un sistema como el actual, donde habría una serie de nodos que tendrían todo el histórico de transacciones. Entonces, ¿qué es lo que hace Bitcoin? Limita el número de transacciones que se pueden hacer en la capa base para asegurar la descentralización, para asegurar que cualquiera puede participar en la red, que cualquiera pueda ejecutar el software. Entonces, esas transacciones, lo bueno que tienen es que son resistentes a la censura. Yo puedo enviar dinero ahora mismo desde mi móvil a una persona en Somalia sin ningún intermediario y le va a llegar como máximo en unos 10 minutos. Y además envío un activo que es limitado, ¿no? Que tiene ese límite de 21 millones, pero en la capa base no puedes hacer tantos pagos como los que hace Visa, ¿no? Para eso, Bitcoin está creciendo en lo que se conocen como segundas capas, que la principal de ellas es la Lightning Network, la red relámpago, que es un sistema que está construido, que se comunica con la capa base de Bitcoin y que hace un número de transacciones prácticamente ilimitado y en tiempo real, de forma instantánea. Puedes enviar fracciones de Bitcoin a cualquier parte del mundo también. Y al final de un periodo de tiempo X, esas transacciones se envían en batch a la capa base de Bitcoin y ese es el elemento de seguridad, es el ancla con la capa base de Bitcoin. Entonces, así es como Bitcoin va a escalar. Esa red de Lightning Network se está construyendo, lleva tiempo construirse, pero ya funciona bien. Yo estuve en El Salvador y pude comprar, pues un día estaba ahí en la playa surfeando, después de surfear compré un botellín de agua que era un dólar y lo pagué con la Lightning Network. Y fue un pago instantáneo, prácticamente sin comisión, como un pago Visa, Sí. con la tarjeta Mastercard. Entonces, así es como Bitcoin está escalando. En ese sentido, claro, es que es una innovación tremenda si lo pensamos en comparación con el sistema actual, porque vamos a poder enviar o ya podemos enviar cualquier cantidad de valor a cualquier parte del mundo de forma instantánea sin coste mediante la Lightning Network. Simplemente con el número de la dirección de la persona a la que quieres enviar el dinero, los fondos lo puedes enviar de forma instantánea en cualquier parte del mundo y sin que pueda ser censurado. Y además envías esta unidad monetaria que tiene ese límite de 21 millones que pensamos pues va a continuar revalorizándose, ¿no? Como ha hecho hasta ahora. Entonces el cambio es brutal, el cambio es brutal y creo que lleva tiempo para los que nos están viendo y son nuevos digerirlo, ¿no? Y realmente pues llegar a comprender. A veces lo mejor es probarlo, hacer un envío de unas mini fracciones de bitcoins, enviar 5 o 6 dólares de bitcoin a un amigo y ver lo rápido que es y lo ágil que es. Eh, y tener muy presente siempre que no hay ningún intermediario detrás y que es una transacción incensurable que puede ir a cualquier parte del mundo. Es una idea muy potente que ya se puede hacer realidad. Sí. Hemos hablado a él de los beneficios que tiene este nuevo sistema, que puede ser el nuevo sistema financiero, sustituir en parte a lo que tenemos actualmente, pero también tenemos algunos handicaps que ya lo has mencionado tú al principio, que es esa volatilidad
que hacen que se dude un poco de si puede sustituir a lo que es el dólar y el euro. Es cierto que el dólar y el euro también fluctúan en el Forex y el euro dólar. Hay veces que el euro, por ejemplo, el año pasado contra el dólar valía mucho menos de lo que ahora, o sea que tampoco es un valor estable ni fijo siempre. O sea, un euro no vale siempre lo mismo ni compra lo mismo. Lo vemos ahora más todavía con la inflación. Pero es verdad que Bitcoin, comparativamente, es bastante más volátil y este puede ser un hándicap. ¿Tú crees que en el futuro, no sé, en unos años, si Bitcoin sigue desarrollándose, si la adopción sigue extendiéndose, será más estable en cuanto a valor? Sí, o sea, esta pregunta que haces es muy buena y ha dado, realmente se han arrojado ríos de tinta, no, pero se han escrito pues interminables frases, argumentos, contraargumentos, porque además es un debate que realmente nos transporta a la teoría monetaria del siglo XIX, XVIII, la idea de si el dinero tiene que tener una cantidad fija o una cantidad más flexible. Si una economía puede funcionar con una cantidad de dinero limitada o si, por el contrario, para que una economía funcione, la cantidad de dinero tiene que crecer. Y esto, pues, lo digo porque, como hemos dicho al principio, Bitcoin entraría en esta primera categoría. O sea, Bitcoin tiene un límite de 21 millones y nadie puede crear nuevos Bitcoins. Entonces, si uno piensa que para que una economía funcione la cantidad de dinero tiene que crecer, pues difícilmente va a haber en Bitcoin una alternativa monetaria, ¿no? Puede que vea otro tipo de alternativa, por ejemplo, una reserva de valor como el oro o un activo especulativo descorrelacionado de otros activos, pero difícilmente puede pensar alguien que se suscribe a la idea de que el dinero tiene que aumentar en cantidad, difícilmente puede ver Bitcoin como dinero. Mientras que alguien que cree que una economía puede funcionar con una cantidad limitada de dinero, pues perfectamente puede ver Bitcoin como una alternativa monetaria. Entonces, ¿será Bitcoin siempre, o igual mejor, antes de pensar si Bitcoin siempre será dinero, y te voy a dar mi opinión sobre esto, pensemos, Bitcoin actualmente es volátil, esto es innegable. O sea, es innegable que lo midamos en fiat o lo midamos en huevos o en kilos de manzanas o en lo que queramos, Bitcoin es muy volátil. Y lo vemos año tras año es volátil. Entonces, algunas personas esto lo ven como un hándicap e infieren que siempre será volátil. Entonces, a mí me sorprende un poco, ¿no? Yo como que siempre en este sentido voy bastante a contracorriente y discrepo de quizá los economistas mainstream que son bastante críticos con Bitcoin. Primero de todo porque yo me hago la pregunta, ¿cómo no podría ser volátil Bitcoin? O sea, ¿cómo no podría ser volátil algo tan singular, algo que nunca ha existido, que es un activo digital con una oferta limitada? Pensemos que no hay nada en el mundo con una oferta limitada. O sea, el oro no tiene oferta limitada. O sea, cada día se encuentran nuevos, Sí. hay hallazgos de nuevos recursos de oro. Hay una mena que encuentran en Uganda o en Tanzania, donde sea, y dicen, hemos encontrado más oro que el que se ha minado en los últimos 500 años. O sea, el oro no es... La gente dice, no, el oro es escaso. Bueno, es escaso hasta cierto punto, porque siempre se mina oro y se encuentran, como digo, nuevas minas de oro. Entonces, Bitcoin es muy singular. Además, es digital. Además, es resistente a la censura. Entonces, tú le pones eso delante al mercado, que al final el mercado no tiene una existencia ontológica. El mercado no es una entidad que opera y que está ahí. O sea, el mercado somos todos nosotros que estamos actuando en base a lo que creemos que va a ocurrir en el futuro y compramos y vendemos bienes y servicios en base a eso y hacemos inversiones en base a lo que pensamos que va a pasar en el futuro. Entonces, cuando le ponen a la humanidad delante algo tan singular como Bitcoin, ¿cómo no va a ser volátil? O sea, uno piensa que es una estafa, otro que es dinero para traficantes, otro que no tiene ningún valor, otro que va a ser la panacea, que es algo providencial, que viene de Dios y que va a traer el anarcocapitalismo al planeta. El otro piensa que lo que sea. Entonces, nos ponen a humanos con una percepción diferente de la realidad, cada uno de nuestro padre y de nuestra madre, con nuestras creencias. Nos ponen un activo delante y nos dicen, actúa sobre ello. ¿Qué haces? ¿Lo ignoras? Bien. O inviertes o te pones corto, pasas de ello completamente, pues cada uno decide, ¿no? Pero, y eso es el mercado. Al final el mercado es la manifestación de todas las acciones de todas las personas que nos enfrentamos por primera o segunda o tercera o enésima vez a Bitcoin.
y decimos, esto sigue aquí y no sé qué hacer con ello, ¿lo compro o no? Le preguntas a tu cuñado, pues estás hablando con la gente, pero y estamos todos igual. O sea, nadie tiene un manual de qué hacer con Bitcoin y no hay una realidad objetiva ni un precio objetivo para Bitcoin. Es todo subjetivo y cada persona lo tiene que decidir. Y esa es la maravilla del mercado, ¿no? Entonces, ¿cómo no va a ser volátil? ¿Cómo no va a ser volátil cuando es esto lo que está ocurriendo? Si fuésemos robots, máquinas de utilidad, que tuviésemos un comportamiento predecible, pues sí, diríamos, todos vamos a responder de la misma forma, pero es que el ser humano afortunadamente no es así. Entonces, es enormemente volátil porque hay un proceso de mercado que está intentando encontrar un valor objetivo para Bitcoin, por eso se va a la luna y luego se cae, tiene ciclos de auge especulativo y no. Y para mí esto es 100% natural, es que no me imagino cómo podría ser de otra manera. Me acuerdo, hay una cita de Wittgenstein, creo que era, que decía algo así como, hablaba del momento en el pasado en el que se creía en el geocentrismo, no en el heliocentrismo, se pensaba que la Tierra estaba en el centro Sí. del universo. Y Wittgenstein hablaba con un amigo y le decía algo así como, cuéntame por qué la gente pensaba en el geocentrismo. Y el amigo le respondía, pues porque la gente miraba al cielo y parece que es así. O sea, tú miras al cielo y todo está girando, parece que todo gira alrededor de la Tierra. Y le dice Wittgenstein, ¿y cómo tendrían que parecer las cosas si fuera la Tierra la que estuviera girando alrededor del Sol? Y el amigo se queda congelado. No sabe qué responder. Pues, ¿qué digo con todo esto? Cómo las cosas deberían de parecer no es algo que no tenemos una respuesta para eso. O sea, las cosas aparecen como son. Y si llega un activo nuevo como Bitcoin, pues es volátil porque es natural. Lo estamos percibiendo por primera vez, estamos tomando decisiones en base a eso y yo creo que con el tiempo llegaremos a un cierto consenso. Entonces, ¿qué es lo que creo yo sobre esta pregunta? Que la volatilidad con el tiempo se irá contrayendo a medida que haya más claridad regulatoria, a medida que Bitcoin alcance un valor que tanto compradores como vendedores consideren de equilibrio, que no creo que se quede estable para siempre, pero ahora mismo todo el mundo, la mayoría de personas que participan en el mercado piensan que Bitcoin va a subir. Entonces, pues no puede ser estable si todo el mundo piensa que algo va a subir. O sea, pues llegará un punto en el que Bitcoin valdrá X o Y y podríamos especular sobre cuál es el valor objetivo de Bitcoin y todo el mundo, al final, cualquier inversor de Bitcoin tiene que preguntarse esto. O sea, tiene que decir, bueno, cuando Bitcoin valga lo mismo que, yo qué sé, por darte un ejemplo, el oro, pues yo creo que Bitcoin ha alcanzado su valor objetivo y ya no le veo tanto potencial. O cuando Bitcoin valga lo mismo que el oro más esto, más esto. Cada uno pues tendrá su modelo de lo que debe de valer. En definitiva, que ese proceso de mercado, que al final es el reflejo de las valoraciones subjetivas de las personas, creo que nos va a conducir a un equilibrio, porque el mercado es lo que hace, nos lleva a equilibrios. O sea, hay momentos de desequilibrio donde los precios se disparan y luego se alcanza un cierto equilibrio, luego puede ocurrir algún acontecimiento que nos vuelva a poner en desequilibrio, pero creo que hay un proceso de mercado en Bitcoin que está intentando asignarle un valor a algo que es muy singular y muy nuevo. Entonces, cuando se alcance un cierto consenso social sobre el valor de Bitcoin, pues yo pienso que la volatilidad será mucho menor. De nuevo, nunca va a desaparecer, porque como tú misma has comentado, todo es volátil, incluso el euro, el dólar, al final todo es volátil. Bitcoin también siempre, al final es que no solo las divisas, es cualquier activo, cualquier commodity, cualquier acción, todo en el mundo es volátil, todo cambia constantemente. Y obviamente Bitcoin, pues el precio de Bitcoin también va a cambiar, porque las valoraciones de las personas sobre Bitcoin, pues también siempre van a estar en un estado de cambio. Pero nunca van a estar en este estado tan asimétrico de por primera vez enfrentarse a este activo tan singular. Y ahí yo creo que sí que podrá actuar como dinero. Hay otras personas que dicen que no, que dicen que Bitcoin siempre va a ser volátil, que el mercado nunca va a alcanzar un equilibrio precisamente porque tiene una oferta limitada. Y tienen sus propios argumentos, como digo, teóricos, empíricos. Hay argumentos teóricos y empíricos de ambos lados. Mi conclusión, y ya con esto acabo, en realidad es que creo que es algo que no podemos conocer a priori. O sea, que tú y yo y todos los expertos en política monetaria del mundo no pueden a priorísticamente determinar qué es lo que va a ocurrir. Creo que es algo que solo podemos saber a posteriori
que la experiencia nos lo va a enseñar, que va a depender de muchos factores, y entre ellos regulatorios, como decía antes, que yo sí que creo que va a tender hacia un equilibrio, pero que nos lo tiene que enseñar la experiencia y el tiempo. Y quizá por eso es otra razón por la que me parece algo tan fascinante Bitcoin, porque tampoco hay algo, no hay nada determinístico en este sentido tampoco sobre la volatilidad. Sí, no, el debate es lo que tú mencionabas. Para algunos Bitcoin es un activo refugio, para otros es un activo especulativo con el que ganar dinero, para otros es el sustituto claramente al sistema financiero actual y una nueva moneda, digamos, más digital y acorde a los nuevos tiempos. Yo creo que puede tener un poco de cada cosa, ¿no? Y sobre todo en función también del momento en el que mires a Bitcoin. Pero Mm. para mí, antes de seguir, hay una cosa que me acaba de surgir cuando mencionabas, digo, ya, pero lo fundamental que yo veo a Bitcoin es la adopción que se haga en el futuro, ¿no? Porque ¿tú en qué punto crees que estamos? Porque realmente Bitcoin, creo que tiene 12 o 13 años nada más, pero la adopción todavía sigue siendo mínima, ¿no? Poco a poco es Mm. verdad que algunos comercios lo van aceptando, algunas tiendas, creo que incluso algunas tiendas de lujo lo empiezan a aceptar, por internet hay algunas que también se puede pagar en Bitcoin, pero ¿en qué punto está la adopción? Y si crees que vamos a seguir viendo en el futuro países a lo mejor como El Salvador que sigan adoptando Bitcoin, algunas tiendas que ya sea algo masivo. No sé qué nos puedes decir de Sí. eso, porque para mí el futuro de Bitcoin y, bueno, del resto de cripto también hablaremos después, pero el futuro de Bitcoin pasa sobre todo por la adopción, ¿no? Sí, o sea, diría que ahora mismo adopción como medio de cambio creo que no tiene sentido y no es preocupante. Digo, a ver, como medio de cambio anecdóticamente puede que se use, pero creo que no tiene sentido exigir o tener una expectativa de que Bitcoin actúe como dinero actualmente. ¿Y por qué? Pues precisamente porque se encuentra en esta etapa de este proceso de mercado de descubrimiento de precio en el que es muy volátil. Entonces, ¿cuándo podrá ser Bitcoin adoptado como dinero? Cuando deje de ser tan volátil. Si es que algún día lo deja. Oye, hay personas que piensan que nunca va a pasar. Yo creo que sí. Entonces, yo creo que cuando la volatilidad se contraiga, ahí ya empezaremos a ver realmente más, como dices, más comercios, más establecimientos, que vas a un aeropuerto, vas a Miami y en el aeropuerto pues puedes pagar todo con Bitcoin. El típico sitio donde no estás con un lío de divisas y tal, pues sitios o en general, o sea, yo creo que la alternativa de pagar con Bitcoin, con Lightning Network, existirá una vez que Bitcoin, la volatilidad de Bitcoin se contraiga. Y en mi opinión todavía estamos lejos de eso porque Bitcoin aún es muy chiquito. El valor de Bitcoin es ahora mismo 500.000 millones de dólares, que es más o menos un 5% del market cap del oro, o sea, la capitalización de mercado de Bitcoin es el 5% de la del oro. Para mí, cuando superemos la del oro, si es que la superas, aquí no hay nada tampoco escrito, ¿no? Pero si la adopción continúa y supera el market cap del oro, pues ya podremos igual empezar a pensar en cuándo habrá una cierta estabilización. Esto es como una idea, ¿no? Entonces, ¿cuál es la adopción actual? La adopción actual de Bitcoin es más como un activo de inversión. No quiero emplear el término activo especulativo porque tiene una connotación muy negativa, ¿no? Hay unas personas que piensan que la especulación es mala porque se asocia, o sea, el típico capitalista que está ahí acumulando el agua del pueblo y luego se lo vende a precios de monopolista, ¿no? Pero me refiero a que es un activo de inversión precisamente porque está en esta etapa de descubrimiento de precio. Y aquí se da una, no sé, algo quizá paradójico, que es que ¿cuándo será Bitcoin buen dinero? Cuando deje de ser una buena inversión. O sea, si algo tiene si la gente piensa que algo se puede multiplicar por 20, ¿cómo va a ser buen dinero? O sea, no puede serlo, porque si todo el mundo piensa que va a subir tanto, pues nadie lo va a querer intercambiar por una botella de agua o por lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cuándo podrá usarse como medio de cambio generalizado? Cuando deje de ser buena inversión, es decir, cuando ya haya tenido una revalorización, que el mercado tenga un consenso que diga, oiga, ya Bitcoin está aquí en un valor de equilibrio. Entonces, ¿cuál es la adopción que importa ahora? Pues la adopción como activo de inversión. Y esa adopción está disparada porque es que ahora mismo estamos en una situación muy delicada, no solo por la inflación. O sea, la inflación ya te obliga a invertir, te obliga a buscar activos de inversión alternativos. Y lo típico es que te vas a la bolsa o a inmuebles, ¿no? Lo más típico. Bolsa e inmuebles, o sea, la bolsa cotiza en unos múltiplos bastante altos, los inmuebles, o sea,
Ha habido la burbuja inmobiliaria, ya lleva décadas inflándose. Los múltiplos, o sea, lo que le cuesta a una familia comprar una vivienda está en los niveles más altos de la historia, creo que son 9 salarios Mm. anuales, 8 o 9 salarios anuales, ¿no? Depende del país, mientras que la media del siglo pasado eran 3 o 4. O sea, hay varios múltiplos que nos hacen pensar que tanto los bienes inmuebles como la bolsa están bastante infladas. Pero al mismo tiempo tienes inflación, entonces dices, no me puedo quedar en la moneda fiat. ¿Qué pasa? Que yo creo que mucha gente cada vez más va a seguir adoptando Bitcoin como activo de inversión. Como una alternativa, dice, mira, el Banco Central me devalúa la moneda, pues yo me voy a esta moneda alternativa que tiene un límite de 21 millones, que por tanto nadie puede inflar y espero que no se puede devaluar, al menos de esa manera, ¿no? Creando nuevas unidades. Entonces, esa adopción todavía también está en un momento muy incipiente. Los datos que yo manejo, que son bastante recientes, es que hay unas 400 millones de billeteras perdona, 400 millones no, de 400.000 billeteras de Bitcoin, creo recordar que era el dato. Ay, ahora me... Más o menos el 0,5% de la población. O sea, la población son 7 billones, o sea que sería unos 350... Sí, unos... Ahora me están fallando las matemáticas. Pero el 0,5% Sí, sí. de 7.000 millones. Que, a ver, deben de ser... No sé si me puedes... No sé si se te dan bien a ti las mates. ¿400 millones puede ser? No te puedo ayudar mucho porque soy de letras, pero bueno, se entiende claramente que si solo es el 0,5. 40 millones, sí, bueno, el número que sea. Pero vamos, a lo que iba, que es el 0,5% de la población mundial. Entonces, si solo hay un número de billeteras que es igual al 0,5% de la población mundial, pues eso nos hace pensar que todavía hay bastante opción por delante en el futuro. Hay una pregunta antes de pasar al Ethereum que, claro, seguramente muchos que nos están viendo se está haciendo. ¿Cuál es para ti el precio objetivo de Bitcoin y qué puede fundamentar esta subida? Si es esta desconfianza en el dinero fiat y los bancos centrales haciendo que la gente se pase al Bitcoin o simplemente por activo de inversión que pues, los inversores institucionales, también te preguntaré sobre todo de ello, entren aquí cuando la regulación lo permita a comprar masivamente Bitcoin porque ven aquí buen potencial. Dices, perdona, el activo alternativo, o sea, perdona, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí, sí, sí. O sea, quiero decir, mi pregunta es, ¿cuál es para ti el precio objetivo y cuáles son los fundamentales que podrían, digamos, fomentar esta subida del precio de Bitcoin? Porque es Mm. verdad que puede ser por dos vías, o bien por la adopción que tú mencionabas, de que es verdad que muy poca gente todavía con billeteras de Bitcoin y demás, entonces a mayor adopción también subirá de valor. Y también por otro lado, cuando la regulación, que también hablaremos de ello, lo permita, va a hacer que los inversores institucionales entren masivamente al mercado, porque esto es así, están deseando que les den el pistoletazo de salida para poder adentrarse al universo de las cripto. Entonces, no sé qué me Mm. puedes comentar alrededor de esto, porque es verdad que mucha gente piensa que no vale nada, que es papel mojado. Sí, o sea, el valor objetivo de Bitcoin. Eh, yo la primera referencia que tomo, y como una regla de tres, es pensar en el oro. Porque al final Bitcoin es como un activo que de alguna manera yo diría que compite con el oro y es superior al oro. Entonces, por lo tanto, el valor mínimo que debería alcanzar es el valor del oro. El oro tiene una capitalización de mercado de 10 trillones, en nomenclatura anglosajona, prefiero hablar porque me lío siempre con los billions y los millions y estoy acostumbrado a emplear la anglosajona. 10 trillones de dólares en nomenclatura anglosajona, Bitcoin tiene 500 billions. Entonces estamos hablando del 5% del valor del oro. Como decía antes, Bitcoin para alcanzar al oro tiene que multiplicarse por 20. Eh, y ese para mí sería el suelo. El valor mínimo de Bitcoin, yo como inversor, bueno, si Bitcoin se multiplica por 20, será, en esta década, en los próximos 4, 5, 6 años, pues yo diría, ya estamos cerca de lo que se puede considerar un valor objetivo. Eh, al menos un valor mínimo, ¿no? Un suelo. Luego quizá habría que pensar, eh, porque si realmente el Bitcoin, como yo creo que lo es superior al oro, podría traer una prima de reserva de valor o una prima de otro tipo de activos, como pueden ser los inmuebles y otro tipo de reservas de valor. Entonces,
yo también soy de la opinión de que los inmuebles están muy sobrevalorados si los medimos en términos de salarios, de poder de compra de las personas. Creo que la burbuja de deuda tan grande que hemos tenido y que tenemos actualmente ha sido inflada sobre todo mediante una burbuja inmobiliaria que nunca se ha llegado a desinflar y creo que la vivienda realmente tiene que corregirse. Entonces, gran parte, actualmente la vivienda es el activo especulativo, quizá por excelencia, sobre todo en nuestro país, ¿no? Eh, la gente lleva invirtiendo en vivienda pues décadas y claro, nuestros padres y nuestros abuelos entraron al principio de la burbuja, pero nosotros pues lo vemos con más reticencia porque decimos, pues esto está Sí, sí. hiperinflado, o sea, esto es una estafa piramidal y si no entra dinero esto va a caer. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas personas, si realmente empiezan a pensar así, y ahí hay algo interesante con la adopción, que es que los millennials, la gente que ahora mismo tiene entre 18 y 35 años, son con diferencia el grupo que ve Bitcoin como algo más favorable, como de casi el 65%, lo ve como una innovación muy positiva frente a los boomers, donde hay muchísimo hater, o sea, la mayoría es hater de Bitcoin. Y eso no nos sorprende, ¿no? Porque aquí te muestra que, claro, ellos están invertidos en otra economía y nosotros vemos como Claro, esa economía realmente no nos está tratando de forma tan amigable como les trató a ellos, que podían comprar una vivienda con 2 o 3 salarios claro. anuales, que tenían un poder de compra mucho mayor y nosotros estamos frente a una burbuja de activos, tanto en inmuebles como en una bolsa. Entonces, ahí es donde Bitcoin yo creo que puede extraer gran parte del valor que está en esos activos, sobre todo pues según la gente joven se va incorporando al mundo laboral y tiene más poder de compra, pues van a decir, oye, yo no quiero participar en la estafa piramidal de la vivienda y prefiero meterme en Bitcoin. Eh, y, y, creo que eso nos puede propulsar hasta los 10 trillones fácilmente, que nos daría un valor de aproximadamente $500,000 por Bitcoin. Y en $500,000 por Bitcoin, pues uno ya diría, esto pues, quizás sea un cierto valor mínimo, que dónde más puede llegar, de dónde más puede extraer. A ver, también hay que ver si esto pasa, por ejemplo, yo qué sé, al final de la década, eh, cuánto vale el dólar, o sea, si ha continuado habiendo inflación, porque claro, igual yo hablo en dólares actuales, pero si ha habido Claro, una claro. inflación, si hay una inflación del 5 o 6% anual, pues el dólar, 7 años al 7% pierde el 50% de su poder de compra. O sea, habría que duplicar el objetivo, donde es medio millón es 1 millón. Entonces, siempre pensando en que la moneda fiat como herramienta de medir, como regla, como vara de medir, es muy imperfecta porque crean más de ella cuando quieren y la devalúan, pues pensar en ese objetivo del oro, como una referencia al oro. Eh, Realmente el ejercicio este se podría hacer, como digo, complicar bastante y yo si alguien quiere leer más sobre ello, en mi Substack escribía el año pasado un ejercicio teórico, un especulativo, pensando en qué porcentaje de la riqueza mundial podría acaparar Bitcoin. Porque al final la riqueza mundial pues, se reparte entre bienes inmuebles, acciones, otro tipo de activos, moneda fiat, oro, ¿no? Y pensar qué porcentaje de todo ese total de la riqueza mundial, que Credit Suisse anualmente en un informe que emiten lo refleja muy bien. Te dice, oye, pues los inmuebles representan, no sé, 90 trillones, el oro 15, las acciones 80. Te va diciendo lo que es cada elemento y así es como los humanos guardamos riqueza, ¿no? Y Bitcoin está ahí entrando y es muy pequeñito todavía, 500 billones, o sea, es el 5% del oro. Entonces, como decía, como una referencia y una regla de tres, el oro, el market cap del oro, yo creo que puede ser un primer objetivo. Luego, dejando un poco atrás el Bitcoin, ahora te quiero preguntar por Ethereum, porque recientemente acaba de completar esa transición de la red de Proof of Work a la red Proof of Stake. Y claro, Ujú. aquí me surgen muchas preguntas. Em, Primero de todo, para los que nos están viendo, me gustaría que nos explicaras la diferencia entre el Proof of Work y el Proof of Stake. Y luego, si esto le va a permitir a Ethereum poder, digamos, desbancar a Bitcoin o juegan otra liga, porque sí que es verdad que hay un eterno debate entre si Ethereum algún día puede sustituir a Bitcoin porque al adoptar esta nueva tecnología es quizá más ágil y más rápido y encima consume menos energía. Sí, buena pregunta. Entonces, Bitcoin, volviendo un poco quizá al comienzo de la conversación, habíamos dicho que es un sistema que está distribuido, ¿no? Se descentraliza,
en una serie de ordenadores, habíamos dicho, o nodos, para hablar en términos más correctos, que están pues, por todo el mundo. Pues esto presenta un reto, ¿no? Que es cómo se ponen de acuerdo todos los ordenadores en cuál es la versión correcta del software. Y además, cómo hacen para que nadie lo corrompa o que nadie... el libro de transacciones, si queremos, que está incluido en el software, donde se dice Gael envía a Patricia 0,1 Bitcoin. No con nuestros nombres, obviamente, pero con nuestras Sí. direcciones. Eso, pues alguien tiene que ser el encargado de actualizarlo. Y hay un reto aquí, ¿no? Porque ¿a quién le damos ese poder? Recordemos que Bitcoin, la idea es que no haya una confianza en una persona. O sea, no puede haber un banco central ni una persona que, por muy buena que sea, no puede haber alguien encargado de eso. Entonces, ahí es donde estos sistemas, Bitcoin, el primero de ellos, y otros sistemas distribuidos, como Ethereum, necesitan lo que se conoce como un mecanismo de consenso. Y el mecanismo de consenso lo que hace es introduce incentivos para que los ordenadores o los miembros de la red que actualizan las transacciones actúen siempre de forma honesta. ¿Y qué quiere decir actuar de forma honesta? Pues que no bloqueen a alguien porque no le cae bien, o que no intenten hacer lo que se conoce como un doble gasto. Es decir, gastar ellos, imagínate que ellos gastan bitcoins comprando algo y luego lo vuelven a gastar esos bitcoins comprando otra cosa. O sea, eso el libro contable tendría que detectarlo, que esa persona está gastando su bitcoin 2 veces, ¿no? Y tendría que prevenir ese doble gasto. Que pensemos que el doble gasto en realidad es el gasto infinito. Si una persona pudiera tomar bitcoins y gastarlos 2 veces, pues también nos podría gastar miles o millones de veces. Entonces, hay que prevenir ese gasto repetido y se necesita en esencia la figura de un contable o un contador, alguien que maneje el libro y que se asegure de que todo está correcto. Y ahí es donde entra el mecanismo de consenso. Entonces, ¿cómo funcionan los mecanismos de consenso? Pues vamos a empezar primero por el de Bitcoin, que creo que es más sencillo. Quizá no más sencillo, pero hay que empezar por uno y Bitcoin era primero. Entonces, en Bitcoin lo que se hace es, cualquier persona puede participar del proceso de validación de transacciones para incluirlas en el sistema. Esto es Bitcoin. Pero necesita gastar energía. Y ese gasto energético es lo que se conoce como la minería. Entonces, los agentes dentro del software de Bitcoin al final es un software que es bastante complejo, ¿eh? Vemos que obviamente crear algo así pues tiene su nivel de complejidad. Entonces, los agentes que se encargan de validar transacciones y escribirlas en la blockchain son los mineros. Y a los mineros, como digo, la minería está abierta a cualquiera, pero se les obliga a gastar energía. ¿Y esto por qué? O sea, no es algo caprichoso. La explicación es la siguiente. Cuando tú gastas energía, realmente estás incurriendo un coste. ¿Qué pasa con ese gasto energético? Que si tú actúas de forma deshonesta, el sistema no te recompensa. Mientras que si actúas de forma honesta, el sistema te recompensa. El software de Bitcoin te recompensa. ¿Y cómo te recompensa? Pues con una recompensa de bloque que se compone de comisiones de transacción y nuevos Bitcoins. Por eso los Bitcoins se producen mediante el proceso de minería. ¿Qué ocurre? Que entonces el software te dice, vale, un minero ha incluido transacciones en el libro contable de Bitcoin, ha validado estas transacciones, se verifica que en efecto está actuando de forma honesta, que no está duplicando gastos ni retrocediendo transacciones, y si ha actuado de forma honesta se le da la recompensa de bloque. La recompensa de bloque es mayor que el gasto energético. O sea, eso el propio minero, que es un empresario, tiene que calcularlo, ¿no? El minero tiene que decir cuánto gasto yo en energía y cuánto voy a ganar con la recompensa de bloque. Por eso, al final, Bitcoin se va concentrando en aquellos agentes que tienen la energía más barata. Porque, bueno, por un proceso de libre mercado de competencia, son los que tienen la energía más barata los que consiguen más beneficio. Entonces, si el minero actúa de forma honesta, recibe la recompensa de bloque, pero si actúa de forma deshonesta, no recibe nada. Pero ha consumido la energía. Y esta es la clave. Fíjate que es un sistema que incentiva a todo el mundo a actuar de forma honesta. Si el minero actúa de forma deshonesta, se hace un daño, asume un coste personal en términos de energía, pero no consigue nada, simplemente no recibe la recompensa. Entonces, para tú recibir la recompensa tienes que actuar de forma honesta, es decir, tienes que validar transacciones correctas e incluirlas en la blockchain de Bitcoin. Y es por eso es tan importante el proof of work o el proceso de minería de Bitcoin.
Otra cosa que consigue el mecanismo de consenso es que todos los ordenadores de la red se pongan de acuerdo en cuál es la versión correcta del libro contable, que no haya ninguna discrepancia. Y pensamos que esto es complicado, ¿no? Porque siempre puede haber discrepancias, alguien encuentra una transacción antes que otro, un actor deshonesto puede intentar, como decimos, trucar transacciones, Sí. pero la única versión del libro contable, del software de Bitcoin correcta, es la que tiene más energía detrás. Y así es como todos los agentes se pueden poner de acuerdo en una única versión del software sin que haya un tercero de confianza. Porque esto un banco lo soluciona de forma muy, muy sencilla. Está el banco que dice aquí no hay doble gasto porque ellos controlan todo, ellos centralizadamente se aseguran de que no hay ningún fraude, ellos procesan transacciones, pero ¿cuál es el problema? Que hay un banco que hemos dicho que puede corromperse o que puede Claro. actuar, puede equivocarse, ¿no? Entonces, ahí es donde Bitcoin, para sustituir el banco, para sustituir los contables del banco, introduce este mecanismo que es la minería y este mecanismo de consenso que es Proof of Work. ¿Y Eh, qué diferencia tiene con el Proof of Stake? Porque es entonces, esta transacción que acaba de hacer Ethereum. Ethereum empezó en Proof of Work y se pasa a Proof of Mm. Stake. ¿Cuál es la diferencia en Proof of Stake? El objetivo es el mismo, es incentivar a que se validen transacciones de forma honesta y que todo el mundo pueda estar de acuerdo en la misma versión del software, que no haya discrepancias, sin un elemento de centralización. Entonces, ¿qué es lo que hace Proof of Stake? En vez de obligar al validador de transacciones, minero en Bitcoin, a consumir energía, le obliga a bloquear una cantidad de capital en Ethereum, a bloquear unos Ethereum. El stake es lo que el validador, porque en Ethereum no se emplea el término minero, el validador bloquea unos Ethereum. Y esos Ethereum son como un poco el aval del validador. Y si el validador de Ethereum actúa de forma deshonesta, igual que en Bitcoin, si intenta hacer un doble gasto, si empieza a censurar, no recibe ninguna recompensa. Pero ¿qué es lo que pierde? No pierde el gasto de energía, porque no hay. Lo que pierde es la oportunidad, el coste de oportunidad de ese capital bloqueado. Ese capital lo tiene bloqueado ahí, entonces hay un coste de oportunidad que pierde. Fíjate que la pérdida es mucho menor. O sea, el daño que se inflige a sí mismo quien intenta sabotear la red de Ethereum, podríamos decir que es menor que en la red de Bitcoin. Porque en Bitcoin realmente tiene que haber un consumo de energía, unas máquinas, hardware detrás que el minero realmente está sacrificando y está poniendo en riesgo. En Ethereum, ¿cuál es el riesgo? Pues ese capital que se bloquea. Es verdad que Ethereum tiene un mecanismo que se llama slashing, que lo que hace es que si el validador actúa de forma deshonesta bajo ciertas condiciones, se le destruye esos Ethereum bloqueados. Entonces, son mecanismos que intentan conseguir lo mismo, pero que quizá la materia prima es diferente. En Bitcoin es energía, Proof of Work. Mm. En Ethereum es el propio capital de Ethereum bloqueado. Y Por, esto, pues, por, sí. por hacerlo un poco gráfico, digamos que en Bitcoin, para que la red funcione, al final tiene que haber estos nodos que comentas tú, que al final son ordenadores muy grandes, no lo podemos mirar con un Mac desde casa, sino que necesitas Mm. procesadores muy grandes, un alto consumo de energía. Y para que funcione la red de Ethereum, lo que se hace es staking, si yo no lo tengo mal controlado. Y al final hacer staking es en cualquier broker te ofrecen ya esta posibilidad bueno, broker no, pero los que tienen wallets sí que te ofrecen la posibilidad de hacer staking con Ethereum y con otras monedas que también usan el Proof of Stake. ¿Es así realmente? O sea, staking podemos hacer todos y así funciona la red de Ethereum ahora, mientras que el Proof of Work solamente está al alcance de quien quiere invertir y comprar esos ordenadores más potentes, ¿no? O sea, realmente sí, staking puede hacer alguien, el mínimo para hacer staking son 32 Ethereum, que Mm. bueno, son como $64.000 ahora. Y si no, te toca hacer staking, como has dicho tú, a través de un tercero, un exchange. Por Claro. ejemplo, bueno, no te voy a dar nombres, los exchanges principales, ¿no? Ellos ofrecen su servicio de staking, pero eso introduce un problema, ¿no? Porque podría parecer, como has dicho tú, que todos podemos hacer staking y que es muy democrático, pero cuando se concentra el staking en exchanges, pues todo es un riesgo, porque
si imaginamos que, yo qué sé, los 4 o 5 principales exchanges del mundo tienen la mayor parte de Ethereum estaqueado, estas entidades pueden ser reguladas, pueden ser coaccionadas por un Estado para censurar ciertas transacciones, incluso para revertir transacciones y este tipo de cuestiones. Entonces, el gran riesgo tanto para Proof of Stake como para Proof of Work es la centralización. Si se centraliza, si la minería se centraliza o si el staking se centraliza, la red está en problemas. ¿Por qué? Pues porque deja de ser resistente a la censura. Si imaginemos que el staking se concentra en, por ponerte, Kraken, Coinbase y Binance. Se concentra el 60% en Coinbase, Kraken y Binance. El gobierno americano podría ir a donde estas tres entidades y decir, ustedes tienen la obligación por ley de censurar a estos individuos que son terroristas de donde sea. Hackers norcoreanos. A partir de ahora van a bloquear todas sus transacciones y sus Ethereum van a quedar inhabilitados. Y los exchanges tendrían que hacerlo. Lo mismo con los mineros de Bitcoin, ¿eh? O sea, si la minería de Bitcoin se concentrase en 3 o 4 entidades, cualquier gobierno podría ir a donde ellas y obligarlas a censurar ciertas transacciones. De hecho, esta semana o la semana pasada se está empezando a hablar en el gobierno americano de una estrategia para atraer mineros a Estados Unidos con el fin de poder censurar. Fíjate qué peligroso para Bitcoin, y Ethereum se encuentra en un problema similar. Entonces, el problema de todas estas redes, y para mí el principal riesgo, si tú me preguntas a mí, imagínate un futuro hipotético en el que Bitcoin ha fracasado y Ethereum ha fracasado, yo te diría que, me preguntases cuál sería el motivo, te diría que el motivo fue la centralización de la minería y del staking. Porque recuerda lo que comentaba antes, la red se pone, el consenso de la red, todos estos ordenadores distribuidos se ponen de acuerdo en cuál es la versión correcta, válida del software, por cuál es la que tiene más trabajo en Bitcoin, cuál es la que tiene más proof of work, más gasto energético, y en Ethereum por cuál es la que tiene más staking. ¿Qué pasa? Que si la que tiene más trabajo o la que tiene más staking la controla un gobierno, ese gobierno puede decidir arbitrariamente qué transacciones entran y cuáles no. Y entonces Bitcoin o Ethereum pierden la resistencia a la censura y dejan de cumplir uno de sus principales propósitos, ¿no? Que es lo que decíamos al principio. Dijimos que Bitcoin se crea para tener una oferta predefinida y ser universal y resistente a la censura. ¿Qué pasa? Que si la minería se concentra, Bitcoin deja de ser resistente a la censura. Y lo mismo con Ethereum. Si el staking se concentra, Ethereum tampoco es resistente a la censura. Pero bueno, esos son los riesgos de este tipo de sistemas y yo creo que es muy importante tenerlo presente, este tipo de riesgos. También te quería preguntar, Gael, por la finalidad de la propia red de Ethereum, ¿no? Para diferenciarlo claramente con Bitcoin, porque Bitcoin hemos hablado ya bastante de él, sí que es como sustituto del sistema financiero y demás, y puede jugar ese papel. Ethereum, sin embargo, ha surgido como red en la que hacer proyectos basados en la blockchain, ¿no? Que de hecho varios proyectos importantes, de empresas importantes que están adentrándose en la blockchain y lanzando proyectos basados con esta tecnología, lo están haciendo muchos de ellos en la propia red de Ethereum. Entonces, me gustaría que nos explicaras un poco en qué consiste, cuál es la finalidad de Ethereum y si puede competir contra Bitcoin o son dos conceptos diferentes y hay que entenderlos así. O sea, es curioso porque Ethereum en un comienzo, en sus inicios, se presentó como un proyecto muy diferente a Bitcoin. Su propia estrategia de marketing era somos una computadora descentralizada mundial. Ellos se presentaban como un ordenador descentralizado para ejecutar aplicaciones descentralizadas, que nadie controlase. Esto luego cambió y quizá Ethereum también hay que tener una cosa en cuenta, ¿no? Ethereum se crea, la concepción de Ethereum es muy diferente a la de Bitcoin. O sea, Bitcoin lo crea Satoshi Nakamoto, una persona anónima que pone en funcionamiento el software y el proceso de minería en el que todos podían participar. Ethereum se forma más como una corporación. Hay un grupo de personas que crean la fundación Ethereum. Ellos crean estos tokens de Ethereum que pueden ser considerados como acciones, como equity, y lo venden a inversores venture capital, gente muy bien conectada en Estados Unidos. Mike Novogratz, JP Morgan estaba ahí metido. Entonces, ellos emitieron estos tokens que,
básicamente ellos nunca lo van a reconocer porque de reconocerlo aceptarían que son un security y eso tendría implicaciones muy negativas para Ethereum, pero ellos vendieron estos tokens para captar capital y desarrollar lo que es Ethereum, ¿no? Y como digo, en un principio Ethereum era una computadora descentralizada mundial, o al menos así se presentaba, que la idea era que permitiese construir todo tipo de aplicaciones descentralizadas. Twitter en la blockchain, Uber en la blockchain, Airbnb en la blockchain, Facebook, todo lo que quieras en la blockchain. Eso era en un principio la idea, ¿no? Lo que pasa es que luego se dieron cuenta de lo que yo comentaba antes, que la descentralización es cara. O sea, crear algo descentralizado tiene sus hándicaps. O sea, no todo es descentralizado. La descentralización no siempre es deseable. ¿Por qué? Porque la descentralización es muy ineficiente. O sea, una aplicación que se construye sobre Amazon Web Services o la cloud de Microsoft es muy eficiente. O sea, pensemos, así es como se ejecutan todas las aplicaciones que usamos en nuestro día a día, como las que he mencionado. Pero una aplicación que tiene que ejecutarse en miles de ordenadores por todo el mundo está seriamente limitada. Está limitada en cuanto al número de transacciones que puede procesar, los datos que se pueden almacenar. Hay muchísimas, muchísimas limitaciones. Entonces, yo creo que con el tiempo la idea de una computadora mundial descentralizada no sé si se ha ido perdiendo del todo. Yo creo que ya como que se pone menos énfasis en eso. Y desde Ethereum se intenta presentar Ethereum como una alternativa a Bitcoin. Se hace llamar Ultrasound Money porque Ethereum tiene una oferta que decae. La oferta de Ethereum, cuando uno interacciona con la red, quema Ethereum, entonces la oferta va cayendo. Y hay un ejercicio de marketing también de presentarlo como una alternativa a Bitcoin. Yo no creo que sea una alternativa monetaria a Bitcoin por lo que comentaba, ¿no? Que al final, o sea, tener una corporación detrás que haya emitido los tokens creo que es un enorme hándicap. A nivel regulatorio puede tener problemas los próximos meses. Ahora mismo justo está la SEC en Estados Unidos, quizá esté construyendo un caso contra Ethereum, no lo sabemos, pero si está construyendo un caso contra Ethereum como un security, pues hay implicaciones legales muy fuertes y para el propio token. Pero yo soy un poco escéptico sobre esa visión inicial de la computadora descentralizada mundial, si se va a poder realmente llevar a cabo por lo que comento, ¿no? Porque la descentralización es muy limitada en lo que puede ejecutar. Luego es verdad que Ethereum está intentando crecer en segundas capas, como Arbitrum, como Optimism, como Polygon Matic, y se supone que así van a conseguir o van a intentar solventar el problema de la escalabilidad. De cualquier manera, o sea, el objetivo de tener una computadora mundial o de ser una computadora centralizada mundial es tener aplicaciones descentralizadas que nadie pueda controlar ni bloquear. Un poco como Bitcoin, se supone que era la filosofía inicial de Ethereum, era que tú sobre Ethereum puedas construir cualquier aplicación y que sea imparable. Esto puede tener sentido, pero yo creo que en casos limitados. O sea, yo a veces me reivindico a favor de la centralización en ciertos aspectos de la innovación. O sea, no creo que todo deba de descentralizarse. No sé si me estoy explicando bien, porque viene con ese coste asociado en términos de ineficiencia. Entonces, ¿qué cosas se pueden descentralizar? Yo en el IE le pregunto mucho a mis alumnos, ¿qué tiene sentido descentralizar? Pues aquello en donde hay un problema de confianza. O sea, si no hay un problema de confianza, ¿para qué lo descentralizas? O sea, si la centralización funciona y es eficiente y no hay un problema de confianza, ¿para qué descentralizas Airbnb? O sea, si Airbnb funciona Claro. genial. Eh, pero claro, hemos dicho al principio, ¿cuál era el problema que quería solventar Satoshi? La confianza. Y porque en el sistema fiat hay un problema de confianza. Es que el gobierno rescata bancos cuando quiere. Bueno, el Banco Central rescata bancos. Maduro crea una hiperinflación. Luego el otro, pues la lía parda por otro lado. Entonces, como hay un problema de confianza, tiene todo el sentido del mundo trabajar en una alternativa descentralizada. Pero trabajar en una alternativa descentralizada para todo es absurdo. Ahora tienes, la blockchain para inteligencia artificial, la blockchain para el metaverso, la blockchain para telemedicina y biomedicina. Y dices, vamos a ver, vamos a centrarnos. Hay un problema de confianza, porque si no hay un problema de confianza, usemos Amazon Web Services o Microsoft Azure y ya está. Y va a ir todo muy bien, va a funcionar todo mejor. Entonces, yo estoy muy en contra de descentralizar todo. Creo que el dinero sí. Quizá algunas cosas también, ¿eh? Si me preguntas, por ejemplo, las finanzas descentralizadas, ahora la creación de stablecoins, que me imagino que conoces, que son monedas estables que están ancladas al valor de una moneda fiat, yo creo que ahí puede tener sentido, sobre todo en países como Latinoamérica, ¿no? Donde tienen un problema, el peso argentino se devalúa o el bolívar.
y no quieren tener solo Bitcoin o Ethereum porque son activos muy volátiles. Entonces, ¿qué hacen? Pues una stablecoin les va muy bien, pero es un problema circunstancial a su propia coyuntura, que es que vive en un país que es un desastre económico, donde su divisa realmente pues no puedes mantenerla más de un mes porque se devalúa una barbaridad. Y ahí yo creo que puede tener sentido para ellos tener euros o dólares. Pues nosotros tenemos la suerte de vivir en territorios donde, si bien sufrimos una inflación y problemas monetarios, pues tampoco es que sea algo que nos impida llevar a cabo nuestra actividad económica más básica, ¿no? Entonces, ahí DeFi creo que puede tener sentido, las stablecoins creo que pueden tener sentido en estos casos, porque es que además en Argentina tú no puedes tener una cuenta en dólares o en euros o en Venezuela. Entonces, ahí tener un software DeFi que te permite tener dólares y hacer tus compras de la semana o hacer intercambios en dólares está muy bien. Para esos casos yo creo que está muy bien. Y te digo la verdad, mira que lo he estudiado para mis clases en la universidad, estoy siempre hablando con los alumnos, me gusta siempre leer, estoy a la última, como te digo, que si metaverso, que si IA, que si no sé qué, y siempre vuelvo al principio y pienso en la razón de ser de esta tecnología, el telos. Y la razón de ser es solventar problemas de confianza. O sea, tú creas un sistema descentralizado que nadie puede cambiar porque porque sabes que si alguien lo cambia, lo va a corromper. Y por eso lo haces para que nadie lo pueda cambiar. Entonces, hay que pensar con mucho detenimiento en qué ámbitos de la economía esto es necesario. Algunas personas pensamos que en el monetario es necesario, algunas piensan que en DeFi lo es. Yo lo otro, sinceramente, todavía me cuesta, no he encontrado un caso de uso que diga, vale, la tecnología blockchain aquí aporta un valor muy tangible. Me cuesta, no lo he encontrado. Desde el punto de vista inversor y relacionándolo ya con las altcoins, Gael, porque claro, hay mucha gente que en 2021, cuando Bitcoin se disparó, también se dispararon muchas altcoins como Solana, Cardano, tal. Entonces, todo el mundo compró altcoins en plan sí, con poca formación detrás, con poca información también, simplemente por el hecho de, bueno, esta altcoins vale, yo qué sé, $1, por ejemplo. Como está barata, pues compro 1000 y me van a subir a no sé cuántos sin sí, es que mucha gente hizo ese proceso en 2021 y yo creo que es un gran error. Entonces, me gustaría que me contases desde el punto de vista inversor, quien quiera acercarse a este mundo y esté interesado en adquirir cripto y exponerse al mercado, eh, ¿qué recomendarías hacer? Y después de lo que has dicho de Ethereum, si recomendarías apostar por Ethereum, porque a mí me has dejado dudas diciendo lo que pasa con la SEC y que pueda ser investigado por esto, porque ya vimos también lo que pasó con Ripple en su momento. Sí, a ver, yo como recomendaciones no, o sea, no, ni Bitcoin ni nada, pero la opinión que yo puedo manejar, los que nos ven, os podéis imaginar que yo siempre, o sea, intento basarme en una cierta lógica, o sea, intento no comprar algo por pura inercia o porque se hable de ello, o sea, que ir al casino, si a alguien le gusta ir al casino y lo ve así, bien, pero si pensamos más como inversión, porque sí, en las altcoins muchas se dispararon, pero luego vinieron maldadas y ya sabemos que la mayoría de la gente acabó arruinándose. Y lo que va a Sí. haber este año van a ser más pérdidas que otra cosa, yo estoy seguro. Digo unas declaraciones de la gente. Entonces, eh, como digo, yo más que yo pronunciarme sobre una moneda u otra, lo que recomendaría a la gente hacer es pensar sobre qué problema resuelve, pensar realmente, intentar entender lo que he explicado de la tecnología blockchain y sus beneficios y también sus defectos. Y realmente, si va a invertir en algo, entender qué problema resuelve. Porque muchas veces nos venden estos productos como con palabras muy atractivas como descentralización, modernización, disrupción, y lo que hay detrás son departamentos de marketing elaborados que nos están vendiendo un token que no tiene ningún valor, o sea, tiene cero valor, lo que hacen es inflan su precio, juegan con los espíritus animales especulativos de las personas, pagan a influencers para que luego los promocionen en sus redes sociales y luego venden los máximos y dejan que el precio colapse. Esto pasa con la inmensa mayoría de proyectos. Entonces, tendría mucho cuidado, me aseguraría de entender qué problema resuelve, cuál es la utilidad real, entender si realmente la tecnología blockchain tiene sentido eh, y,
y sobre todo sí informarse antes de tomar una decisión de este tipo. Sí, yo creo que esa sería mi recomendación. Si no hay un problema, difícilmente va a tener algún sentido la solución, ¿no? O sea, realmente es que haya un problema, que se identifique el problema y ya valorar si la solución es apropiada o no. Y luego ya por último, porque nos quedan varios temas, pero como vamos un poco mal de tiempo, digo, tengo que hacerte una última pregunta y va a ser sobre las CBDCs, porque a mí es algo que me preocupa, porque, bueno, las CBDCs, para quienes nos están viendo y no sepan de lo que hablamos, son las monedas basadas en la tecnología blockchain, pero emitidas por los gobiernos o, bueno, por los bancos centrales, porque son ellos los que están estudiando ahora mismo. De momento no hay ningún país, creo, así grande que haya lanzado su propia CBDC, pero sí que todos la están estudiando. El Banco Central Europeo empezó hace ya más de un año. Este año también lo ha anunciado el Banco de Inglaterra. Todos están mirando cómo hacerlo. ¿Qué peligros tiene esto? Porque yo sobre todo veo que si ya tenemos poca privacidad en sí con los pagos, cuando pagamos con tarjeta o tal, que todo queda registrado y eso está en manos del propio Banco Central, eh, en el momento que todo se digitalice y se pase o se intente pasar a estas CBDCs directamente, es verdad que tiene a lo mejor esa cosa positiva, para quien lo vea positivo, de acabar con la economía sumergida, pero es verdad que también termina con la privacidad de los pagos al completo. Entonces, cuéntame un poco cuáles son estos riesgos y si al final será una opción realista de desarrollar estas CBDCs. Sí, o sea, yo, como tú, como decías, a mí me preocupa mucho también el tema de las CBDCs, más que por una cuestión económica, no, porque no, creo que, bueno, cambia poco, porque realmente una CBDC, en esencia, es lo mismo que el dinero fiat, ¿no? Hay un gestor que puede decidir cuándo se emite, bajo qué condiciones. El problema es que le da todavía más arbitrariedad, más poder de decisión al gestor, al emisor, al Banco Central o al gobierno o al Estado, al que esté detrás. Entonces, esto es un problema muy, muy serio, muy grave, porque más que nada en materia de libertades civiles básicas. Pensemos que actualmente, pues afortunadamente tenemos el dinero en efectivo, y el dinero en efectivo pues tiene puntos muy positivos, ¿no? Que nos permite transaccionar de manera totalmente privada y anónima, no se nos puede bloquear una transacción, al final no tenemos ninguna obligación. Si pensamos que la privacidad es un derecho de las personas, pues ¿por qué no vamos a poder transaccionar libremente, ¿no? Y de forma privada? Y las CBDCs quieren cargar eso por completo. Eh, Pueden ser instrumentos de economía política para llevar a cabo decisiones políticas e ideológicas mediante el sistema monetario, por ejemplo, favorecer a ciertos sectores de la población, o perjudicar a otros, castigar a algunas personas. Eh, a alguien que incumple una ley se le puede bloquear la cuenta bancaria, bloquearle su dinero de forma sistemática. Si alguien ha acudido a una protesta o ha leído cosas equivocadas, ¿no? Puede parecer totalmente distópico, pero esas cosas en China ya ocurren. Se le puede también limitar sus libertades básicas. En China creo que tienen un sistema de puntos, que es como un Mm. sistema de puntos al ciudadano, y si pierdes puntos, se te limitan, o sea, por ejemplo, se te dan tipos de interés peores para tu hipoteca, te impiden comprar vuelos para viajar o te ponen una tasa más alta para comprar cosas como un vuelo, tu hijo tiene que ir a una escuela de peor calidad. Entonces, todo este tipo de cuestiones, las CBDCs las facilitan un montón. En términos de privacidad nos quitan también muchísima, y en términos de política monetaria es preocupante porque permiten imponer tipos de interés negativos, que es algo que los keynesianos, las personas que creen que realmente la política monetaria debe de tomar un rol muy activo en la economía, han querido desde hace tiempo. ¿Qué pasa? Que si hay una depresión o si el PIB no está creciendo lo suficiente, los banqueros centrales lo que suelen hacer es bajar los tipos de interés. Pero hay un suelo que es cero. Por debajo de cero normalmente no lo van a bajar. Porque si te lo ponen en negativo, quiere decir que estás perdiendo dinero cada año. Y lo que haces es sacas el dinero y te lo llevas a otro lado. ¿Qué pasa? Que con las CBDCs te lo pueden poner en negativo que quieran. En el -5, -10 te podrían decir, bueno, los tipos de interés este año son el -10 porque necesitamos fomentar el consumo. Si no y tú cada día, pues pierdes una parte de tu ahorro, que tu ahorro es esta moneda y que automáticamente, de forma algorítmica, se te va extrayendo parte de ese ahorro. Entonces, serían tipos de interés negativos por ahorrar, para fomentar el consumo, por ejemplo, y le darían más poder
al gobierno para, en definitiva, manipular más la economía, causar peores ciclos económicos y dañar más un sistema económico que ya es muy frágil de por sí. Entonces me da mucho miedo, pero bueno, por otra parte creo que aceleraría aún más o que van a acelerar aún más la adopción de Bitcoin. Y la idea de que lo que necesitamos es sacar al gobierno y sacar a los estados de la política monetaria y tener un activo monetario neutral que nadie controle. Yo creo que lo van a acelerar, lo van a hacer más palpable que nunca y, y bueno, vamos a ver, esperemos que no se haga mucho daño mientras tanto, pero yo sí que creo que al final Bitcoin va a ser lo que va a servir para contener este tipo de desventuras de política económica y dar una alternativa a cualquiera, ¿no? Realmente Bitcoin está ahí, Bitcoin es universal, en cualquier momento uno puede entrar a la red, puede ahorrar en Bitcoin y eso pues le da una esperanza de tener esa alternativa, si no sería realmente aterrador. Pues Gael, muchísimas gracias. Ya te digo, se nos han quedado varias cosas ahí, sobre todo temas regulatorios que quería preguntarte por Mica, que llegará el año que viene y demás. Pero bueno, por último, ya no te quito más tiempo, quería pedirte consejo para mí, para todos los que nos están viendo, porque a todos los invitados siempre les pregunto por algún libro que te haya marcado especialmente, algún libro que digas, joder, es que este libro me enseñó un montón, aprendí un montón, puede ser novela o puede ser cualquier tipo de libro, un ensayo, lo que sea, pero ¿cuál es tu recomendación? Sí, o sea, lo tengo muy claro. Es que hay un libro por encima de todos, no es de economía ni de Bitcoin. Es un libro que leí hace mucho tiempo que se titula Despertar, una guía a la espiritualidad sin religión. El autor es Sam Harris, que es un neurocientífico americano, tiene un podcast, Sam Harris Podcast, ha escrito varios libros, pero este en concreto creo que es espectacular. Waking Up es el título en inglés. Lo recomiendo un montón, pero más eso a nivel de desarrollo personal y espiritual, eh, para un poco vivir en más armonía. Al final, Sam Harris tiene, a mí me ha influenciado mucho en mi desarrollo personal porque, por una parte, él ha pasado muchísimo tiempo en Asia aprendiendo sobre todo del budismo y aplicado a la meditación, pero te lo enseña sin esos elementos más pseudocientíficos, si queremos. Le da un enfoque muy racional y te lo presenta de una forma muy adaptada para un público occidental como nosotros, de forma racional, de forma empírica. Y lo que te enseña en ese libro, yo creo que no tiene precio realmente. O sea que se lo recomiendo a todo el mundo. Y bueno, sí, es un regalo de ese libro, es muy espectacular. Pues muchísimas gracias, Gael, por haberte pasado por En Busca de la Libertad. Gracias a ti, ha sido un placer.